Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a hablarte sobre las conciencias en agonía, sobre el infierno. Marcos 9, versículos 42 al 49. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hoy voy a hablarte de un tema que es muy poco tocado por los predicadores. Estamos en un momento de la iglesia en donde las prédicas suelen ser light, donde las prédicas buscan el golpe emotivo, el pum para arriba, donde las prédicas se basan en la misericordia de Dios, y está muy bien porque la misericordia de Dios es un gran atributo de Dios, un gran atributo de nuestro Señor. Pero cuando se llega al límite de la misericordia, se encuentra con el juicio de Dios. Es por eso que hoy decidí hablarte sobre el infierno. Con fauces abiertas. El infierno se encuentra devorando permanentemente cientos y cientos de miles que no creyeron en Él, que le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio, que se burlaron de Él. Incluso se dirigen hacia allí aquellos creyentes que menospreciaron en algún momento la palabra y que conociendo la palabra la pisotearon. Aquellos que descartaron la salvación, aquellos que no la aceptaron, aquellos que se burlaron. Debemos conocer qué es el infierno. Debemos saber de qué se trata el infierno. Es el destino que puede tener un alma, que puede tener un ser cuando parte de este mundo. Es el destino al que debemos escapar, es un destino eterno, perpetuo de condenación. En el Nuevo Testamento encontramos que aproximadamente unas 30 veces nuestro Señor Jesucristo menciona al infierno. ¿Y cómo no habría de hacerlo? Sería un crimen conocer un hecho tan atroz, tan terrible, tan adverso, un fin tan grave para el ser, que es criminal no advertirlo. Es como un padre que observa a un hijo que está al borde de un precipicio y de un abismo y no hace nada, no trata de avisarle, que se queda quieto mirando cómo su hijo puede caer y matarse. Yo hoy vengo a preguntarte algo. ¿Qué se puede pensar de un predicador, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que no se para en su púlpito a decirle a su congregación: no sigan por el pecado, porque allí abajo hay un abismo al cual van a ir todos los condenados? Es necesario que el cristiano conozca la misericordia de Dios, pero que también conozca la consecuencia del pecado y el destino que puede forjar a su alma si no hace las cosas bien. Hay un lugar llamado infierno y no podemos desconocerlo. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de la época, a los fariseos, que se sabían la palabra de pies a cabeza, conocían tanto de doctrina, pero les dijo: hipócritas, vosotros, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No por ser religioso, no por ser
un conocedor de doctrina, estás exento del infierno. Hoy vamos a ver de qué se trata el infierno. Voy a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que ponga entendimiento en tu corazón, que quite toda ceguera espiritual y toda sordera espiritual de tu vida, para que esta palabra sea enriquecedora en tu vida, que ayude a que entiendas qué lugar es este, el infierno. Un lugar del que tenemos que escapar, un lugar del que tenemos que huir. La Biblia permanentemente nos habla de qué se trata el infierno. Lo primero que voy a decirte, hermano, que el infierno es infierno porque Dios no se encuentra allí. Dios no está en el infierno, y creo que no hay condenación peor para un cristiano que, por haber hecho las cosas mal, terminar en un lugar de agonía perpetua sin poder rozar siquiera la fe, porque nunca jamás volverás a sentir a Dios. Nunca jamás tendrás el gozo del Santo Espíritu de Dios en tu corazón. No habrá súplica, ni oración, ni ruego, ni clamor que llegue a Él, porque en ese lugar no se encuentra Dios. Es un lugar de tinieblas, es un lugar de oscuridad. No está Dios. Es el peor lugar donde puede terminar el ser. Cuando un ser humano parte, es juzgado en tres áreas. Quiero leerte Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor escoge a sus hijos, los aparta, te guarda una vez que llegas a Él. En todo tu ser tiene tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando vas al infierno vas a ser condenado en esos tres componentes. En un espíritu que está muerto, en un alma que está perdida y en un cuerpo que está corrupto. Esos tres componentes de tu ser van a ser condenados en el infierno. Y voy a hablarte de las tres condenaciones que vas a recibir si no te tomás de la mano de Dios, o si despreciás a Dios, o si lo ignorás. Las tres condenaciones. Vamos a hablar primero del área del espíritu. El espíritu de aquel que por condenación va al infierno va a sufrir, porque en todo ser hay un soplo de Espíritu de Dios. Y todo ser humano, aún hasta el más escéptico, siempre busca, aunque desacertadamente a veces y equivocadamente, busca a Dios, porque el soplo de vida de Dios está en uno y uno necesita hasta te diría que inconscientemente buscarlo. Por eso tantas religiones y por eso proliferan sectas, porque el ser humano busca a Dios instintivamente por esa porción de Espíritu de Dios dentro de uno. Pero aquí el Espíritu nunca, en el infierno el Espíritu va a tener una búsqueda incesante de algo que nunca va a encontrar, que es a Dios. Pero hay algo peor: en el espíritu va a hacerte sufrir. Si es que tenés la desgracia de caer en el infierno, va a hacerte sufrir la conciencia, porque la conciencia anida en el espíritu. No hace falta ser un creyente ni ser un hombre sabio en Biblia para sentir cargo de conciencia. Hasta el más escéptico y más descreído en Dios, cuando hace las cosas mal, cuando comete adulterio, robo, mentira, cuando comete pecados sexuales, siente culpa. La conciencia en el infierno va a estar
autoculpándote, automaldiciéndote permanentemente, porque no se va a perdonar a sí misma la culpa va a agobiar a aquel que está en el infierno, porque no puede perdonarse a sí mismo, que habiendo tenido la posibilidad de la salvación, habiendo podido aceptar a Jesucristo, habiendo podido hacer las cosas bien, no las hizo, y entonces recibió un destino de condenación perpetua. A veces podemos ver un poco de infierno en aquellas personas que tienen culpas por cosas que hicieron en el pasado, y apenas vienen esas escenas, esas imágenes de cosas que hicieron muy mal en el pasado, podés sentir sus espíritus lacerados, heridos, pero mientras estés vivo y mientras estés con vida y tu conciencia te pese, solo te basta con venir a Cristo Jesús, pues Él va a limpiar toda culpa, todo pecado, todo hecho horroroso que hayas tenido. Solo basta el arrepentimiento y la aceptación de nuestro Señor, y Él se encargará, y Él te escucha. Él escucha a sus hijos. Pero cuando vas al infierno ya no hay quien te escuche. Tu conciencia te automaldecirá permanentemente durante toda la eternidad. Por eso quiero decirte que podés ser un ladrón, podés ser un adicto, un borracho, una prostituta, una persona que ha equivocado y torcido el camino, podés estar haciendo todas las cosas mal, podés ser un adúltero, pero tenés vida. Y la gracia del Señor aún todavía te persigue para que seas salvo. Todavía estás a tiempo de postrarte ante el Señor Jesucristo y de decirle: Señor, me arrepiento, y de aceptarlo, y de que Él cambie tu vida, y de que Él lave tu vida y te transforme en una nueva criatura. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de cambiar tu destino de infierno en un glorioso destino de reino de los cielos. Todavía estás a tiempo. No importa cuán grande sea tu pecado, solo necesitas arrepentirte, venir a los pies del Señor y dejar todas tus cargas y tus pecados sobre Él. Él ya pagó el precio. Hay un área más donde el ser, cuando parte, si va al infierno, va a ser condenado. Es el área del alma. La palabra de Dios dice que el alma clamará, gritará, llorará, se desgarrará pidiendo misericordia. Pero son pedidos que se harán en vano, como te dije al comienzo. Mateo 25, versículo 30. Jesús dijo: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los siervos inútiles no irán al reino de los cielos. Así que, hermano, es mejor que llores hoy, que te postres hoy, que te postres de tal modo que tus rodillas se desgasten. Póstrate hasta que tus rodillas duelan, pero salva tu alma, salva tu espíritu, salva tu ser. No elijas el destino de condenación perpetua, o no llegues al infierno por desconocimiento y porque hiciste las cosas mal. El siervo inútil no sirve, el siervo inútil va a ser echado al infierno. La Biblia dice en 2 de Pedro 2, versículo 17, que en el infierno hay un fuego abrasador y que todo es tinieblas. Algo así como que las personas se ven como bultos vagando en el medio del fuego, del azufre y de la oscuridad. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad.
Tomás conciencia de lo terrible que puede ser darle la espalda a Jesucristo, de lo terrible que puede ser pisotear la palabra de Dios. A vos que sos creyente, que conociendo la palabra aún así seguís eligiendo el pecado, estás consciente que hay un destino de oscuridad total y eterna, de agonía para el espíritu, de pedido de auxilio y de misericordia eterno de parte del alma, un pedido de auxilio que jamás va a ser contestado. Que Dios te ayude a entender la terrible condenación del infierno que espera a aquellos siervos inútiles o a aquellos que han sido completamente indiferentes al Señor. Hay una tercera área de condenación y es el cuerpo. Cuando el ser humano muere, el cuerpo físico, por supuesto, va a la tumba. Pero somos revestidos de un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria, que es el que va al reino de los cielos. Mateo 10, versículo 28, habla muy bien de cómo el cuerpo, este cuerpo espiritual del cual somos revestidos luego de morir, va a sufrir en el infierno. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que la otra condenación, la del cuerpo, que va a recibir el cuerpo espiritual corrupto en el infierno, va a recibir todo tipo de suplicios. El cuerpo corrupto. Una predicadora llamada Mary Buster, que escribió un libro, Revelaciones del Infierno, ella estuvo muerta, luego volvió y el Señor le dio una visión del infierno, una visión terrible. Sería bueno que leas ese libro si sos cristiano. Esta predicadora cuenta que vio los cuerpos corruptos, los cuerpos espirituales en el infierno, de personas famosas, de prostitutas, que estaban rodeados de serpientes, cuerpos de ancianas con rosarios en la mano, cuerpos de predicadores, de pastores que pisotearon la palabra. Vio todo el sufrimiento. El Señor le dio una visión terrible. Hoy vengo a decirte que del infierno no te va a poder salvar tu papá fallecido. No te creas que va a bajar de la nube el día que partas para tomarte y llevarte al cielo, ni la abuelita fallecida. Del infierno no te va a poder salvar el cura de la parroquia, no te va a poder salvar el pastor, no te va a poder salvar que leas la Biblia. Del infierno solamente una cosa puede salvarte, y es la sangre de mi Señor Jesucristo, el Cordero inmolado para redimirnos de todos los pecados. Solo a través de la sangre de Cristo, de aceptándolo a Él, de postrándote a sus pies, de ponerlo por el Señor de tu vida, vas a depender que tu destino no sea de condenación. Por eso quiero pedirle a mi Señor que salve a todos aquellos que están escuchando hoy el programa, que salve a todo hombre del destino de condenación del infierno. Señor, tócales sus corazones. La Biblia dice en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un gusano que es el que aparece cuando el cuerpo físico muere, pero hay un gusano que nunca muere y que va a seguir corrompiendo y carcomiendo la carne de ese cuerpo espiritual, que es este gusano
que el cuerpo va a sentir en el infierno. También va a sentir un fuego abrasador. Permanentemente va a haber una catarata de fuego abrasador, fuego y azufre. Mary Baxter dijo que en su visión ella vio como cada uno de los que estaban condenados en el infierno tenían como una fosa individual, y de esa fosa de golpe salían llamaradas terribles que quemaban a cada uno, y luego volvían nuevamente a ser quemado vivo eternamente. ¿Estás seguro que ese es el destino que querés para vos? Fuego y azufre que nunca se apaga, lo dijo Jesús. Eso es el infierno. Condenación espiritual, una conciencia que va a padecer agonía. Condenación para el alma, un alma que va a necesitar misericordia y jamás la va a hallar. Y una condenación para el cuerpo que va a estar sufriendo tremendos suplicios de gusanos, de quemadura eterna. Y hay otro suplicio que es el de la sed, una intensa sed. Por eso que el rico, cuando relata Jesús la historia del rico y Lázaro, dice que el rico decía que tenía sed, pero hubo otro más que tuvo sed, otro más que se cargó tu infierno y el mío. Jesucristo, en la cruz, llevando los pecados de todos nosotros. El Padre le soltaba la mano cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él siente sed. El ser humano por sed es capaz de tomar agua de una cloaca, incluso capaz de tomar su orina. Esta va a ser una sed que nunca va a ser saciada, una sed del infierno, una sequedad que jamás va a ser saciada. Esa sed que sintió el Señor por llevar nuestro infierno encima de Él. Y allí en el infierno, dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículos 14, que se lanzó la muerte. Allá se lanzó la muerte con todos sus males, las pestes, las enfermedades. Allí en el infierno están todas las enfermedades. Así que imagínate un cuerpo corrupto con cáncer, con leucemias, con lepras, con dolores de todo tipo. Eso es el infierno. Pero quiero decirte algo. Mi Señor Jesucristo dio la vida por vos y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se muera, no sea condenado al infierno, sino que tengamos vida eterna. Allá en el reino de los cielos no hay enfermedad, allá no hay dolor, allá hay gozo. Allá no hay llanto ni lágrimas, porque el Señor se encarga de secar tu dolor. Es necesario que busques a Cristo. Y si estás tan mal y alejado como la mujer con hemorragia, abrite paso entre la multitud y buscar y tocar su manto. Es necesario que lo busques. Todavía estás a tiempo de escapar de la terrible condenación del infierno. Y para aquellos que dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor, de misericordia, tenga un destino tan tremendo? Para aquellos que no hicieron las cosas bien, es muy sencillo. Dios es santo. Él no puede tener comunión con el pecado. Por eso, ¿quiénes irán al infierno? Van a ir todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, todos aquellos que se burlaron, que lo despreciaron, y todos aquellos que creyendo en Él y conociendo la palabra, la pisotearon y eligieron el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es santo, y sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. No te sirve con ser creyente y vivir en el pecado, ¿no? El Señor dijo que a esos les iba a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No te sirve hacer alaraca y aleluya, gloria a Dios y Biblia en mano,
si seguís en el pecado. Dios es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él decidió hacerte eterno. Él creó al hombre para que fuese eterno, Él no puede cambiar su creación. Vas a ser eterno en el reino de los cielos o en el infierno. Y cuando Dios creó al hombre se arriesgó a algo que fue el libre albedrío. Dios no creó a un hombre robot, Dios creó a un hombre que pudiese elegir entre el bien y el mal. Pero muchas veces el hombre no elige amar a Dios, elige el camino del mal. Y es necesario que saquemos toda la podredumbre que está en nosotros, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, siendo lavados a través de su sangre y mantenernos en santidad. Y lo más importante, mira qué misericordioso y qué grande es nuestro Señor, que entregó a su Hijo a morir en una cruz para que seas salvo, para que no seas condenado, para que no vayas al infierno. Hasta la semana que viene.